En el crepúsculo de un día gris en Viena, me hallaba en una antigua biblioteca de la corte, rodeado por volúmenes de épocas pasadas y el aroma a cuero envejecido. La estancia estaba sumida en una calma inquietante, interrumpida solo por el suave susurro del viento que se colaba a través de las ventanas adornadas con cortinas pesadas. A medida que me sumergía en la lectura de cartas y documentos, el pensamiento de Sisi, la emperatriz, que vivió el esplendor y la tristeza, se hizo presente con una intensidad inesperada. Era una figura que había dejado huella en la memoria de quienes la conocieron, no solo por su belleza etérea, sino por la melancólica profundidad de su espíritu. En los años que pasaron desde su muerte, su nombre seguía evocando una mezcla de fascinación y desasosiego. Había algo en su historia, en la forma en que buscaba la paz en el caos, que resonaba en las paredes de este rincón solitario. Las cartas que yacían sobre el escritorio revelaban, entre líneas, una vida atormentada por la incomprensión y el sacrificio. Sí, quien vivió en la corte rodeada de lujo y esplendor, anhelaba una vida más allá de las exigencias de su posición. Sus escritos eran confesiones de un alma que buscaba la libertad en una existencia de opulencia, un contraste doloroso entre su anhelo de simplicidad y las exigencias de su trono. Al leer estas misivas, no pude evitar sentir una profunda empatía hacia la emperatriz. Sus palabras eran una ventana a su mundo interior, una prisión de oro, donde el brillo exterior contrastaba con el vacío emocional. En su búsqueda de consuelo, había encontrado refugio en la poesía y en los momentos solitarios en los jardines del palacio, donde sus pensamientos podían vagar libremente. Recuerdo una tarde en la que, en el silencio de la biblioteca, me encontré reflexionando sobre su vida. En ese instante, la figura de Sisi se materializó en mi mente como una presencia casi palpable. Podía ver su rostro, no el de la emperatriz adornada con joyas, sino el de una mujer en busca de algo más profundo, de un lugar donde su espíritu pudiera finalmente encontrar paz. El esplendor del palacio, la magnificencia de sus atuendos y el brillo de sus joyas parecían desvanecerse en el aire, reemplazados por la visión de una mujer solitaria, caminando por los pasillos del palacio con un corazón cargado de anhelos no satisfechos. Su vida había sido un ciclo interminable de apariencias, una danza entre el deber, el deseo, entre la realidad y el sueño. A medida que el crepúsculo se desvanecía en la noche, me quedé en silencio, consciente de la fragilidad de su existencia y de la ironía de su destino. Sí, la emperatriz de los sueños rotos había sido atrapada en una vida de esplendor que nunca pudo llenar el vacío de su alma. Y en ese instante de introspección comprendí la verdadera tragedia de su vida, no la falta de poder, sino la pérdida de sí misma en la vasta maquinaria de la grandeza. Así, en el silencio de la biblioteca, su presencia perduró como un eco suave y triste, un recordatorio de que a veces las personas más admiradas son también las más solitarias, atrapadas entre el deber, el deseo, entre la realidad y el sueño. Ecos de una tristeza imperial. El legado de Sisi. Narrado por Mónica, para voz de mujer. Poema desde el más allá. In memoriam, Heinrich Heine. En la oscuridad de un salón sin luna, donde los ecos de la vida pasan sin querer, Sisi, con su corazón desolado, busca una fortuna
en el silencio que nadie puede entender. Bajo un cielo gris, en los bosques antiguos, donde la noche murmura historias de amor y pena, la emperatriz vagaba entre sueños ambiguos, su espíritu herido en una danza serena. El mar, su refugio, le cantó con voces de sirena, mientras en los confines del mundo buscaba paz, pero su vida, una sombra de eterna condena, se desvaneció en el viento como un susurro fugaz. Su alma errante, en la calma de Corfú, se perdió entre olas y estrellas frías, y en el último acto de su melancólica virtud, la dama blanca la llevó a la eternidad sin más días. Así, en el sepulcro frío y distante, donde el pasado y el presente se entrelazan, Sisi reposa en el silencio constante de un destino que sus sueños desmoronan. Capítulo 3. El silencio de la emperatriz. Carta 11. Querida amiga, en estos días donde la melancolía se cierne sobre nosotros como una sombra persistente, me resulta imposible no compartir contigo algunos de los pesares que han cruzado mi pensamiento, esperando que encuentres en estas líneas, si no consuelo, al menos una reflexión que nos acerque un poco más en la distancia que la vida ha impuesto entre nosotras. Corría la primavera de 1859 y la corte de Viena, siempre tan pomposa y distante, se vio envuelta en una nube de inquietud. Nuestra querida emperatriz, Sisi, tan frágil en su apariencia, pero firme en sus convicciones, parecía haber caído en un abismo de tristeza, un estado del que ni su belleza ni su espíritu podían rescatarla. Su consorte, Francisco José, quien hasta entonces había sido su pilar y motivo de fortaleza, partió hacia el frente en la Alta Italia, arrastrado por la urgencia de una guerra que desde su inexperiencia solo lograba teñir de desdicha tanto el destino del imperio como el de su esposa. Sisi, abandonada al dolor que solo la ausencia de un ser amado puede infligir, se despidió de él en una fría estación, y con su partida algo en ella pareció quebrarse de manera irreparable. La joven emperatriz, tan acostumbrada a los resplandores y sonrisas de la corte, ahora se hallaba encerrada en la soledad de Solbrunn, donde sus lágrimas eran la única compañía constante. Me estremecen las palabras de su niñera, Leopoldina Nischer, que plasmó en su diario con amargura. El desconsuelo de la emperatriz sobrepasa todo lo imaginable. Te confieso, querida amiga, que hay un algo profundamente humano, casi dolorosamente íntimo, en la manera en que Sisi, tan vulnerada por las circunstancias, se abandonara a su tristeza. Apenas veía a sus hijos, presa de una melancolía que la hacía incluso ajena a sus más queridos. Sus días eran un continuo ir y venir entre los confines de sus aposentos y largas jornadas a caballo, buscando en el galope una liberación que le era negada en la vida diaria. Francisco José, consciente de su aflicción, intentaba desde la distancia consolarla con tiernas cartas. Mi querido ángel Sisi, escribía, rogándole que mantuviera el ánimo por el bien de los suyos, pero sus palabras, por muy llenas de amor que estuvieran, no podían penetrar las paredes de desasosiego que rodeaban el corazón de la emperatriz. Es curioso cómo el lenguaje del amor, tan poderoso en momentos de calma, puede volverse insuficiente cuando las sombras se ciernen con tal intensidad. Sin embargo, lo más doloroso de todo esto, mi querida amiga, es cómo la tragedia personal de Sisi no se detuvo en el ámbito privado. La derrota en Magenta y Solferino fue un golpe demasiado fuerte para un imperio ya desgastado, y la figura del emperador, antes símbolo de esperanza, se tornó objeto de críticas. En medio de tanto caos, Sisi, con su espíritu indomable, decidió enfrentar su dolor
de la única manera que sabía, entregándose al servicio de los heridos, fundando un hospital en Luxemburgo. Pero ni siquiera este acto de compasión fue suficiente para aliviar el profundo malestar que la corroía. Entre las paredes del palacio las tensiones no cesaban. La emperatriz, cada vez más alejada de las rígidas costumbres de la corte, comenzó a desafiar abiertamente a su suegra, la archiduquesa Sofía, una mujer de hierro cuyas opiniones contrastaban de manera brutal con el carácter sensible y rebelde de Sisi. El emperador, atrapado entre las disputas familiares y el fracaso en la guerra, no encontraba sosiego en ninguna parte. Ni el trono ni su matrimonio le ofrecían el consuelo que tanto anhelaba. En estas líneas te he escrito con toda sinceridad los dolores de una mujer que, pese a ser coronada emperatriz, sufría como cualquier otra. El peso de sus títulos no aligeraba su corazón, y la soledad, esa vieja compañera de los que no encuentran refugio ni en el amor ni en el poder, se hacía cada vez más palpable. Querida amiga, espero que estas noticias, aunque sombrías, no turben demasiado tu ánimo, que encuentres en estas líneas una reflexión sobre la naturaleza de los corazones, tan frágiles como valientes, en su lucha diaria por encontrar la paz. Siempre tuya, Jane. Carta 12. Queridísima amiga, es con un corazón dividido entre el pesar y la fascinación que me dispongo a compartir contigo los recientes y desconcertantes movimientos de nuestra querida emperatriz Isabel, en medio de este invierno que como un pesado velo se cierne sobre la ya abatida Viena. A medida que las sombras de la derrota en Italia tiñen de gris las calles y las almas de nuestra capital, la emperatriz, en su búsqueda por evadir la tristeza que parece envolverlo todo, ha tomado un rumbo que nadie, ni en sueños, habría imaginado. En la primavera venidera ha dispuesto una serie de espléndidos bailes en sus propios apartamentos, 6 en total, pero lo más sorprendente no es tanto la fastuosidad de los mismos, sino la exclusividad con que ha elegido a los asistentes, 25 jóvenes parejas de la más alta sociedad, sin las acostumbradas figuras maternales que tanto dictan las reglas de nuestra rígida etiqueta. El alboroto que este gesto ha provocado entre los miembros de la corte ha sido inmediato y profundo. ¿Cómo es posible que nuestra tímida y habitualmente retraída Isabel, cuya presencia siempre fue un susurro entre los salones, haya decidido tomar parte activa en estas festividades? Y lo más sorprendente aún, que lo haga con tal fervor, regresando muchas veces cuando la luna ya ha dejado paso a las primeras luces del día. Los murmullos no cesan. En cada rincón de Holborn se habla de sus excéntricas costumbres, tan alejadas de lo que en otro tiempo era su reservado proceder. Su fervor por la equitación a un ritmo frenético, su desmedida afición por los saltos hípicos, los peligrosos ayunos que parecen ser parte de su cruel batalla contra un cuerpo que no deja de atormentarla, y ese empeño por ajustar su figura en corsés tan estrechos que la dejan a menudo sin aliento. Y no termina ahí, querida amiga. Sus extravagancias continúan en la elección de compañeros. Los papagayos brasileños que vuelan por sus aposentos, sus fieles perros, incluso un pequeño mono, que, para consternación de sus damas, se pasea ahora por los salones. Se habla de su pasión por mantenerse activa, con los aparatos de gimnasia instalados en sus propios aposentos como testimonio de su férrea voluntad. Potros, anillas, espalderas, todo dispuesto con meticulosa precisión. Incluso ha llegado a contratar a un caballista del famoso Circo Red para que la guíe en las complejas tablas de ejercicios. Este deseo irrefrenable de control sobre su cuerpo es quizá lo único que parece restarle consuelo en medio del caos que la rodea. Pero a finales de octubre, los susurros sobre su estado de salud se volvieron un murmullo colectivo. Los médicos,
con miradas entrelazadas de perplejidad y preocupación, no logran entender las causas exactas de sus males. Vértigos, jaquecas, náuseas. Su cuerpo antaño robusto ha cedido ante la presión de la vida en la corte. Las secuelas de los partos, sumadas a las intrigas palaciegas, el continuo conflicto con su suegra Sofía y las angustias por su hermana María, han roto sus nervios. Las luces de la juventud parecen haberla abandonado tras el nacimiento de su hijo Rodolfo, y con ellas su vitalidad. Querida amiga, me temo que lo que presenciamos en Isabel es una desesperada lucha por mantener una apariencia que ya no le pertenece, su salud debilitada como testigo de su voluntad férrea pero errada. Su dieta peculiar, los feroces ejercicios, todo lo que podría haber sido admirable, ahora se convierte en un símbolo de deterioro. Y es que a punto de cumplir 23 años, Isabel se ha enfrentado a una encrucijada. El doctor Skoda, temiendo por sus pulmones, ha sugerido que se aleje del invierno austriaco, que busque refugio en un clima más benigno. Francisco José, aunque lleno de preocupación, ha propuesto un balneario en el Adriático. Isabel, nuestra Isabel, con su espíritu indomable, ha optado por un destino aún más lejano, la isla de Madeira, cuya belleza ha sido ensalzada por su cuñado Maximiliano. Esta decisión, como puedes imaginar, ha causado una verdadera conmoción en la corte. La archiduquesa Sofía, con una mezcla de satisfacción y recelo, observa cómo su partida le abrirá nuevamente las puertas a la influencia sobre los nietos, sin la presencia de su nuera. Mientras muchos en Viena reciben la noticia con alivio, esperando que la calma vuelva a reinar en Horburg, Isabel, con su carta de crédito ilimitado y el ofrecimiento generoso de la reina Victoria, embarca en un viaje que parece, más que un simple traslado, una búsqueda desesperada por la paz que no ha podido encontrar en nuestra tierra. La despedida con el emperador en Bamberg fue fría y acompañada solo por su fiel séquito. El mar embravecido del Golfo de Vizcaya no la doblega. Lejos de allí, Isabel parece encontrar en la adversidad del viaje una nueva fortaleza. En una carta al conde de Grune confiesa su renovado deseo de seguir viajando, de escapar. Y así, querida amiga, nuestra emperatriz, en un intento desesperado por hallar consuelo, comienza una errática travesía. Queda claro que su anhelo por libertad y serenidad la han llevado a emprender este éxodo, lejos de las presiones que tanto han marcado su alma y su cuerpo. Me despido con la esperanza de que este relato te haya brindado una imagen más clara de la agitación que atraviesa nuestra emperatriz, y con la certeza de que compartir estos pensamientos contigo me brinda al menos un pequeño alivio. Con afecto y gratitud por tu siempre atenta escucha, siempre tu amiga, Jane. Carta 13. Queridísima amiga, es con el corazón cargado de un extraño entrelazado de afecto y pesadumbre que me dispongo a relatarte los últimos episodios que han marcado la vida de nuestra infortunada emperatriz Isabel, en estos días de sombría soledad y perturbadora melancolía. La fragilidad de su cuerpo, otrora radiante, parece reflejar con exactitud la lucha invisible que libra su alma en el apacible, pero a la vez desolado retiro de Quinta Vigía, en la lejana isla de Madeira. Este lugar encantador a simple vista no es más que un refugio ilusorio que exacerba su aislamiento. La villa, enclavada sobre las rocas y rodeada de una naturaleza exuberante, da testimonio de la belleza que la rodea. Pero Isabel, querida amiga, no encuentra paz en esa majestuosidad. Los exuberantes jardines tropicales que contemplan el Atlántico se vuelven para ella un espejo de su propia lejanía del mundo, un mundo del cual intenta huir, pero que a cada paso parece aproximarse más a su corazón torturado. A pesar de la soledad del clima, que me atrevo a decir
ha brindado cierto alivio a su quebrantada salud, su espíritu permanece prisionero de un dolor interior, una tristeza tan arraigada que ninguna brisa del mar podría disipar. Quienes la rodean intentan distraerla con juegos y música, sus damas de compañía atentas y dóciles, que se esfuerzan por llenar el silencio con la vibración de mandolinas y risueños juegos de cartas, pero ninguna de estas fútiles diversiones pueden penetrar la opacidad de su melancolía. La emperatriz vive rodeada de sus animales, como si estos seres fieles fueran los únicos testigos dignos de sus silencios. Y sin embargo, incluso en estos momentos de soledad compartida con ellos, la nostalgia por sus hijos, por su esposo, por lo que fue y por lo que nunca podrá ser, la consume lentamente. ¡Ah! ¡Qué ironía tan cruel que ella, tan amada por las multitudes y rodeada de lujo, esté condenada a una existencia tan aislada! El conde Rexberg, testigo de estos desoladores días, describe con una cruda sinceridad en sus cartas el estado de nuestra emperatriz. Él observa, casi con impotencia, cómo ella permanece encerrada en su aposento, inmersa en el lamento silencioso de su alma, llorando en soledad, consumiendo su energía en una lucha contra un vacío que le ha arrebatado el ánimo y la voluntad. Apenas come, apenas habla, y sus paseos a caballo, antes fuente de vitalidad, se han reducido a un mero reflejo de su ahora inquieto espíritu. Y sin embargo, en su abatimiento, Isabel también refleja una forma de serenidad, una calma resignada que es sin duda el resultado de aceptar que su vida, tal como es, no podrá ofrecerle ya la dicha que alguna vez soñó. Aún así, las esperanzas rotas nunca mueren del todo, y la perspectiva de su regreso a Viena la inunda de un temor tan palpable como comprensible. Sabe bien que el entorno de la corte sufre el riesgo de caer de nuevo bajo el yugo de la suegra, la archiduquesa Sofía, cuyas intrigas han teñido cada rincón de Horburg en un aire asfixiante, donde los susurros de la crítica y el control se alzan más alto que cualquier voz de afecto. Antes de reencontrarse con el emperador, Isabel, en su insaciable búsqueda de un respiro, hizo escala en Cádiz y Sevilla. En esta última, el duque de Montpensier, con toda la fantosidad de su posición, organizó su llegada una corrida de toros en su honor. Isabel, fiel a su carácter sencillo y distante del espectáculo que la rodea, soportó con elegancia, aunque sin entusiasmo, aquella exhibición tan ajena a sus propios intereses. Pero lo que más pareció aliviarla fue su breve estancia en Corfú, aquella isla de belleza intacta que supo tocar una fibra aún sensible en su alma cansada. Tal vez en sus paisajes pudo vislumbrar, aunque fuese por un efímero instante, la paz que tanto anhela. El reencuentro con el emperador, tras meses de separación, estuvo lejos de ser el abrazo cálido y reconfortante que uno esperaría de una pareja que se ha extrañado tanto. Aunque el cariño no ha desaparecido del todo, se ha enfriado, como si las largas ausencias hubieran teñido un velo de frialdad entre ellos. Isabel confiesa su dolor por haber dejado a sus hijos y el temor que siente al volver a los confines de una corte que nunca ha sido su hogar. Al final, mi querida amiga, el destino parece siempre jugar sus cartas con una trágica ironía. Isabel, quien había encontrado en los viajes su única vía de escape, se ve de nuevo atrapada por los mismos lazos familiares y cortesanos que siempre ha deseado romper. Incluso al regresar a Viena, con sus hijos y con Francisco José a su lado, la sombra del desasosiego la sigue persiguiendo, oscureciendo cualquier atisbo de esperanza. Es con esta mezcla de admiración por su fuerza y compasión por su infortunio que concluyo este relato, esperando que logres captar, como yo, la magnitud de su sufrimiento y la incesante lucha de esta mujer extraordinaria, a la vez tan poderosa y tan vulnerada por las circunstancias. Con todo mi afecto, tu siempre leal amiga, Jane. Carta 14. Carta de la emperatriz Isabel de Baviera, Schönbrunn, 15 de septiembre
de 1862. Querida hermana, espero que esta misiva encuentre en su corazón el mismo consuelo que mi alma encuentra en la serenidad de Sombru, ahora que mi vida se desliza suavemente en un rincón apartado del bullicio de Holborn. Permíteme compartir contigo en esta carta cargada de una melancólica esperanza el estado en que se halla mi existencia, que aunque parece apacible, no está exenta de sombras que atraviesan mi camino. Tras una prolongada separación con mi esposo, el emperador Francisco José, y la pesada carga de la corte imperial, he encontrado en este retiro un santuario donde mi voluntad puede finalmente prevalecer. Mi corazón se siente menos agobiado por las exigencias de una vida en constante vigilancia, y en esta paz he tenido la osadía de imponer mis deseos. Mi querido esposo, temeroso de que mi ausencia perjudique el prestigio de la Casa Real, ha cedido a mis condiciones sin protestar, permitiéndome disfrutar de mis paseos solitarios por los jardines y los vastos salones de este palacio que parece una fantasía oscura en su solitaria grandeza. He decidido que mi vida aquí sea mi propia creación, libre de los dictados de la etiqueta y las intrusiones. Según me cuentan, el 15 de septiembre del presente año, mi comportamiento ha cambiado drásticamente. Ya no me acompaño de séquito alguno y mis paseos se realizan en solitario, sumida en mis pensamientos más íntimos. Mi aspecto, me dicen, ha revivido como una flor en el umbral del invierno, pero en mi corazón se cierne un velo de incertidumbre y tristeza. El destino, siempre caprichoso, me ha llevado a enfrentar un nuevo desafío. Mi querido hijo Rodolfo, que ha sido separado de su hermana y de la baronesa Weldel, ha sido confiado a un severo educador, el conde de Gondercourt, con la esperanza de forjarlo en un soldado valiente. Pero la ternura que hereda de su madre parece ser más un peso que un don. Las brutales exigencias del conde han causado que el pequeño padezca enfermedades que oscurecen su juventud y no puedo más que temer por su vida. Con gran pesar y sumido en un dolor implacable, me vi obligada a dirigirme a Francisco José con una súplica desesperada. En una carta fechada el 27 de agosto de 1865, le pedí que me concediera poderes absolutos sobre la crianza y educación de nuestros hijos, pues solo en mis manos podía reposar la esperanza de evitarles el tormento que ya ha marcado la vida de mi hijo. Esta solicitud, que llegó tras 11 años de incertidumbre y sufrimiento, ha sido una prueba de fortaleza para mí y un acto que ha generado murmullos de desaprobación en la corte. Sin embargo, el sacrificio de enfrentar a mi esposo y a mi suegra Sofía ha resultado en la victoria más dulce y amarga de mi existencia. A pesar de los esfuerzos por proteger a Rodolfo de los métodos crueles, no puedo evitar lamentar que la naturaleza de mi hijo haya sido atormentada de tal manera. Si bien la corte y la sociedad criticaban la debilidad de Francisco José por ceder a mis demandas, mi corazón encuentra una pequeña chispa de consuelo en saber que mi hijo ahora está bajo el cuidado de un preceptor que, a diferencia de Gondercourt, le ofrece afecto verdadero. El tiempo ha traído consigo la profunda melancolía de una belleza que, lejos de ser un consuelo, se ha convertido en una carga. Mi figura envuelta en una aparente perfección se convierte en una prisión dorada. Los elogios, aunque sinceros, solo refuerzan la sensación de aislamiento que acompaña a cada halago. La admiración y el deseo de los hombres, desde Napoleón III hasta el Shah de Persia, se convierten en sombras que oscurecen mi existencia. En mi búsqueda por mantener esta belleza que me define, me he convertido en esclava de mis propios caprichos. Mi cabello, ese símbolo de mi identidad, recibe cuidados que rayan en la obsesión. La interminable dedicación a su mantenimiento me consume, mientras la batalla contra el tiempo y la inevitabilidad del envejecimiento se convierte en una lucha sin fin. Así, querida, me encuentro en un estado de reflexión gótica, entre la esperanza de un futuro mejor y la tristeza de una vida que, aunque dorada, está marcada por una tristeza constante. En este castillo de sombras y luces, donde cada rincón guarda ecos de tiempos pasados, busco encontrarme
en paz, que parece siempre esquivarme. Con el afecto de siempre, Isabel. Carta 15. Querida fiel amiga, en la quietud melancólica de esta noche me atrevo a compartir contigo los pensamientos que se agolpan en mi mente sobre nuestra querida Isabel, la emperatriz que a lo largo de los años ha sido atrapada en una telaraña de vanidades, en una angustiosa batalla contra el paso del tiempo. Su búsqueda desesperada por preservar aquella belleza legendaria que en su juventud tanto la definió, se ha convertido, en efecto, en una obsesión devastadora, más allá de cualquier límite razonable. ¿Acaso no es trágico, querida hermana, que una mujer de su estirpe, una soberana con el poder de influir en el destino de naciones, haya escogido combatir no contra la historia, sino contra el espejo? Recorriendo Europa en su incansable peregrinaje, Isabel visitaba los más prestigiosos balnearios: Carloy Bay, Gastein, Baden-Baden, Bad Kissinger, con la ferviente esperanza de que sus rituales curativos detuvieran la marcha implacable del tiempo. No obstante, cada tratamiento, cada mascarilla de carne fresca o fresas trituradas que aplica con devoción sobre su rostro, parece más un rito destinado a contener no solo las arrugas, sino también las grietas profundas que se abren en su alma. Sus noches cubiertas por paños húmedos en las caderas son un testimonio más de esta extraña alquimia entre el cuerpo y el espíritu, donde la belleza externa se erige como último refugio frente a un mundo que se desmorona a su alrededor. No puedo evitar imaginar el palacio de Holborn, testigo silencioso de sus rituales. Allí, una habitación construida especialmente para sus baños de vapor y de aceite de oliva se convirtió en su santuario. ¿Y qué decir de aquella masajista personal, esa guardiana de sus formas perfectas? Cuán irónico resulta que en estos mismos pasillos su esposo, Francisco José, aguardara en vano, deseando una esposa que ya no le pertenece. Porque, a decir verdad, Isabel se había entregado por completo a otra causa, una que él nunca comprenderá, la de mantenerse intacta en el tiempo, como si la perfección física pudiera ofrecerle una libertad que en su alma nunca halló. Mientras ella se aparta cada vez más de los deberes de la corte, Francisco José la reclama en sus cartas con una desesperación contenida, pidiendo tan solo un resquicio de su presencia. En su correspondencia la llamaba mi maridita, un término que revela con ternura casi patética su necesidad de sentirse cercano a esa mujer que, aunque a su lado, parece cada día más distante. Sin embargo, en esa frialdad aparente, en ese vacío creciente entre ellos, Isabel encuentra otra pasión, una que la une al pueblo húngaro. Esa causa, en contraste con su lucha personal contra el tiempo, tiene un propósito más noble, más alto. Al llegar y dar ofrecerse a su vida una humilde campesina húngara, transformada en confidente, Isabel halla una amistad auténtica, una presencia que la comprende en sus más íntimos dolores. No era la corte ni las damas vienesas, sino el corazón de un pueblo lo que Isabel busca. Y fue precisamente a través de Ida que conoció al conde Gula Andrassy, un héroe revolucionario cuya presencia cautiva de inmediato el espíritu rebelde de la emperatriz. Ese hombre exiliado y condenado a muerte personifica todo aquello que Isabel admira: el desafío, la valentía, la lealtad a una causa más allá del sufrimiento personal. No resulta extraño, entonces, que sus destinos se entrelazcan de forma tan significativa. Y cuando, en 1867, llegó el día de la coronación en Budapest, cuando ella y Francisco José fueron proclamados reyes de Hungría, el pueblo húngaro vio en Isabel algo más que una soberana. La vio como una mujer que había comprendido su dolor, que había luchado por ellos. El esplendor de aquella ceremonia, con su vestido de brocado y plata, coronada de diamantes, no podía ocultar, sin embargo, las sombras que se cernían sobre su relación con Francisco José. Era una unión tan pública y gloriosa como privada y distante.
La distancia emocional entre ellos crece en silencio, a pesar de las apariencias. Isabel sigue siendo, a mis ojos, una figura trágica, atrapada en la belleza efímera y las pasiones inmortales. En su lucha por el ideal, termina por perderse a sí misma y con ello quizás todo aquello que la vida realmente le ofrece. Con una tristeza que comparto contigo, tu siempre afectuosa Jane. Capítulo 4. Vagabunda del tiempo. Carta 16. Querida, en la penumbra de mis pensamientos nocturnos me permito vislumbrar la vida de nuestra atormentada Isabel, una mujer atrapada entre las exigencias del imperio y las sombras de sus propias pasiones. Así, en un rincón apartado del vasto imperio, surgió el castillo de Godoyo, un regalo de agradecimiento del pueblo húngaro, una fortaleza barroca que se erguía majestuosa entre los bosques, como un sueño que ha perdido su fulgor. Este castillo, con sus cúpulas deslumbrantes y su aura de misterio, se transformó en el refugio predilecto de Sisi, quien en sus corredores vacíos encontró una paz inquietante, tan contradictoria como la vida misma que la aprisionaba. En el laberinto de sus enredos emocionales, el mayor regalo que Isabel pudo ofrecer a Hungría fue el nacimiento de su cuarta hija, María Valeria, a quien ama con una intensidad casi posesiva, llamándola su hija húngara. La llegada de la niña en el gótico Budapest le brindó a la emperatriz una dicha que había creído perdida. Ahora conozco la verdadera felicidad de tener un hijo propio, confesó a la condesa Festetic, ahogándose en la tristeza por aquellos otros hijos que la vida le había arrebatado. A pesar de los rumores que surgían en los oscuros rincones de la corte sobre la paternidad del conde Andrassy, el indiscutible parecido de Valeria con Francisco José ahuyentó tales habladurías, restaurando una paz, aunque efímera, en el reino de secretos y susurros. El conde Andrassy, con su devoción inquebrantable hacia Isabel, continúa enviándole cartas que parecen reflejar el tumulto de su alma. Aunque sirvo a muchos señores, confesó Aida Ferezzi, mi amor singular, en su devoción, solo tiene a una. Este amor, sin embargo, se manifiesta en una devoción hacia la emperatriz que nunca cesó, un eco persistente de su anhelo. El bautizo de la pequeña Valeria, celebrado en el sombrío castillo de Ofen, solo incrementó el desdén de la archiduquesa Sofía y de la sociedad cortesana. Isabel, con un amor tan posesivo como desolador, enfrenta las burlas en la corte, donde su afecto por la niña se torna en una carga pesada, conocida irónicamente como la única. Más tarde, Valeria confesará el dolor que suponía vivir bajo el peso de tal amor. La vida en Hollywood se convirtió en un tormento para Isabel. Los murmullos crueles y la aversión de la corte intensificaban su deseo de huir. La noticia del asesinato de su querido cuñado Maximiliano en julio de 1867 aviva su ardiente ansia de escapar. La archiduquesa Sofía, sumida en el luto por su hijo predilecto, refleja en su dolor el sufrimiento de una madre cuyo mundo se desmorona, una desesperación que reverbera en las paredes del palacio. La muerte de Sofía en mayo de 1872 dejó a Francisco José abatido, mientras Isabel, lejos de Viena, se apresuró a su lado en un gesto final de presencia. La corte, con una ironía cruel, alabó a Sofía mientras lanzaba críticas implacables a Isabel, quien nunca había logrado ser aceptada por el rígido mundo de la alta sociedad. Hemos de enterrar a nuestra emperatriz de Austria, resonó la fría sentencia en los pasillos vacíos de Holborn. A pesar de la esperanza de que Isabel regresara a su papel tras la muerte de Sofía, ella continuó evadiendo la corte. La relación con Francisco José se mantiene distante y formal, con encuentros limitados a ocasiones especiales, rodeados de una etiqueta que sí
detesta. Las cenas familiares, frías y rígidas, reflejan una existencia convertida en un teatro de sombras, donde ella ya no halla su lugar. Con el paso del tiempo, el aislamiento de Isabel se acentúa, escondiéndose de las miradas ajenas, ocultando su belleza tras un velo azul y una sombrilla blanca, como si temiera tanto al mundo exterior como al inexorable paso del tiempo. Su refugio se convierte en Godoyo, donde la equitación y los caballos se tornan en su única distracción del vacío que la rodea. En ese entorno, entre la neblina matutina y el eco de los caballos, encuentra una efímera gloria, participando en monterías y construyendo una pista de circo en el castillo. Su sobrina, la baronesa de Walesir, describe esas escenas como un espectáculo encantador, pero para una emperatriz tal ocupación no es más que un escape inquietante. Rodeada de artistas de circo y grupos de gitanos, se sumerge en la vibrante música cíngara bajo la luz de las hogueras, mientras su vida se desmorona en una serie de extravagancias y obsesiones. En 1874, al ser invitada por la ex reina María de Nápoles a Inglaterra, Isabel se sumerge en el mundo de la alta sociedad inglesa y en la caza del zorro, una nueva pasión que inquieta a Francisco José. En los años siguientes se dedicó a brillar en cacerías y adquirir caballos de alto linaje, asumiendo el papel de la reina amazona, mientras la decadencia de Austria avanza implacablemente en el trasfondo de su vida enigmática y solitaria. Con el corazón agitado por la melancolía y un alma perdida en los laberintos de su descontento, Isabel navega en un mar de sombras, buscando en el esplendor de sus pasiones y en el aislamiento de su castillo una tregua del destino inexorable que la envuelva. Con el más profundo pesar, Jane. Carta 17. Carta de la emperatriz Isabel a una amiga íntima. Querida y venerada amiga J. Con el corazón desbordante de melancolía y mis pensamientos navegando en un océano de sombras, me atrevo a escribirte en un intento de compartir la pesadez de mi ser. A menudo me pregunto si alguna vez podré liberar este alma anclada a las profundidades de la tristeza, atrapada en el silencio que me rodea como un manto opresor. Desde el desolador fallecimiento del emperador Fernando en el año 1875, un eco de vacío resuena en mi vida, un abismo que se torna más profundo con cada día que pasa. Inesperadamente he sido dotada de riquezas, una fortuna que me brinda la opulencia que tanto anhelaba, pero que sin embargo no logra llenar el vacío dejado por su partida. Mi esposo, Francisco José, tras asumir la herencia de los Habsburgo, ha incrementado mi anualidad y ha depositado en mis manos una suma astronómica de 2 millones de florines. Pero en esta danza de riquezas, en la que el destino me ha colocado como protagonista, encuentro en mi corazón una inquietante necesidad de ocultar estos tesoros, un deseo de preservar la discreción. Mi amigo Rothschild, un faro en esta tormenta, me ha guiado para anidar mi fortuna en las tierras distantes de Suiza, bajo un velo de oscuridad y secreto. En medio de este nuevo comienzo, conocí a un joven, Bay Mildenton, el jinete audaz cuyas hazañas en las praderas inglesas conquistaron mi corazón. Con su belleza y su valentía me llevó a un reino de emociones hasta entonces desconocidas. Juntos nos perdimos en los bosques irlandeses, donde lejos del peso de la corona pude experimentar la libertad de ser simplemente Isabel, despojada de las cargas que me asfixiaban. Pero como todo lo que toca a la dicha, su luz se apaga y la tragedia hizo su cruel aparición. En un instante, el destino se llevó a Mildenton, dejándome con una cicatriz indeleble en el alma, una herida que me ha condenado a un prolongado aislamiento, intensificado por un extraño anhelo de la carne cruda y los helados, como si estos placeres pudieran mitigar mi soledad. El cruel paso del tiempo se hizo más palpable durante nuestras bodas de plata en abril de 1879.
La última imagen oficial de nosotros dos, con un Francisco José envejecido y desdibujado a mi lado, se convirtió en un espejo de nuestra lejanía. Mi figura atrapada en un corsé asfixiante revela una tristeza que ni la moda puede ocultar, un reflejo de un matrimonio que se ha tornado en un eco distante. Francisco José, un hombre de dolor y soledad, se aferra a mí con una dependencia que desborda lo esperado, mientras en mi corazón solo encuentro el eco del amor no correspondido. Los rumores sobre mis aficiones y pasiones, los ecos de mi relación con Mildenton y otros admiradores son meras sombras que no revelan la verdad de mi soledad interior. La muerte de mi querido primo, Luis II de Baviera, ese rey solitario, ha resonado en los oscuros rincones de mi mente, intensificando el dolor de la pérdida. La conexión que sentí con él, el anhelo por lo insólito y lo sublime, se ha vuelto una búsqueda interminable por el contacto con su espíritu, un refugio ante la desesperación que me ahoga. Francisco José, en un intento desesperado de retenerme en Viena, mandó construir Villa Hermes, un palacete que se asemeja a un sueño en tiempos lejanos. Sin embargo, a pesar de su encanto y la delicadeza de su decoración, no ha logrado apaciguar la tormenta que ruge en mi interior. Mi belleza, un susurro del pasado, se desvanece entre días de poesía y estudios. El vacío que siento se vuelve más palpable con cada nuevo amanecer. El golpe devastador llegó el 30 de enero de 1889, la noticia de la muerte de mi hijo Rodolfo, el joven heraldo de la esperanza de los Habsburgo, cuya vida se apagó en el aislamiento de Mayerling. Dejó en mí una herida que nunca sanará. Recibí la fatídica noticia mientras leía a Homero, y en ese instante el universo se tornó gris, como si una era de ilusiones se extinguiera para siempre, dejando una sombra irrevocable sobre mi existencia. Querida amiga, mi vida se ha transformado en un teatro de sombras y dolor. Mientras la noche se cierne sobre mí, encuentro consuelo solo en el silencio de mis pensamientos y en el eco de mis lamentos. Así, en esta danza con la tristeza, espero que el destino, implacable y oscuro, revele su última y más cruel sorpresa. Con el más profundo pesar, Isabel. Carta 18. Querida amiga, en la penumbra de esta noche sin luna, cuando el viento susurra entre las viejas piedras de castillos olvidados, me atrevo a escribirte sobre el fin de la emperatriz Sisi, una figura de belleza trágica cuyo destino se desdobla como un cuento sombrío en el teatro del universo. Isabel de Austria, nacida bajo la luz de un esplendor que pronto se vería eclipsado por las sombras del destino, vivió una vida que, como las viejas leyendas, es a la vez cautivadora y desoladora. Desde su juventud, inmortalizada en los dorados salones del palacio, hasta los inquietantes pasajes de su vida errante, la emperatriz ha sido un enigma envuelto en luto y misterio. Su existencia, aunque adornada con joyas y esplendor, está marcada por una tristeza profunda que la llevó a buscar refugio en la oscuridad del alma. En el ocaso de su vida, la emperatriz se convirtió en una sombra errante, navegando los mares como una gaviota perdida, en busca de un consuelo que nunca podría alcanzar. La isla de Corfú, con su villa blanca construida en honor a los héroes de la mitología, se convirtió en su último refugio, aunque su corazón anhelaba la libertad que solo la muerte podría otorgar. A medida que el tiempo avanzaba, su belleza se desvanecía como un sueño etéreo, reemplazada por una figura pálida que vagaba por paisajes desolados y ciudades extranjeras en un intento desesperado por escapar de la sombra de su propio dolor. Su vida se convirtió en un reflejo de un destino implacable, en el que cada viaje, cada emoción era una danza con el abismo de la desesperación. Finalmente,
En el silencio inquietante de Ginebra, el destino la atrapó con una precisión cruel. El 10 de septiembre de 1898, mientras se disponía a embarcarse en un vapor, la emperatriz encontró su fin en un acto de violencia inesperada, su vida extinguida en el susurro de un estilete, el eco final de su búsqueda interminable por la paz. Aquel que fue una vez el símbolo de la gracia y la elegancia, descansa ahora en la cripta de los capuchinos, entre los Habsburgo, en una tumba que no puede ni siquiera reflejar la magnitud de su dolor. En el silencio de la cripta, donde el frío se convierte en un brazo implacable, la emperatriz Sisi reposa como una figura de luto, atrapada entre las sombras de un destino que nunca pudo escapar. Que la memoria de su vida y su triste fin sirva como un recordatorio eterno de la fragilidad de la existencia y de la belleza que puede encontrarse en la más profunda melancolía. Siempre tu amiga, Jane. Última carta. Desde el silencio. Queridos amigos, desde el confín de un más allá, donde las sombras se disipan y la paz eterna se despliega ante mí, me encuentro en la indescriptible posición de dirigirme a ustedes, que aún caminan por los senderos de la vida. Es un acto de amor, de cercanía y también de despedida, en el que, con una voz etérea, deseo compartir mis pensamientos más íntimos y mis sentimientos más profundos. Durante años he vagado por la opulencia de palacios y los lujos de una corte, pero en cada joya y cada vestido que me adornaba había un peso que oprimía mi alma. La opresión del deber, el yugo de la fama y la soledad del poder han sido compañeros incesantes en mi viaje. Desde la brillantez de las celebraciones hasta la soledad de mis noches más oscuras, mi corazón anhelaba un refugio, un susurro de libertad que parecía tan distante. Ahora, al mirar hacia atrás desde esta nueva dimensión, me doy cuenta de que la muerte no ha sido un enemigo, sino la liberación que tanto había anhelado. Aquí, en este reino etéreo, he encontrado la paz que me eludía en la vida terrenal. Mis cadenas han sido desatadas y en este vasto espacio, donde los pensamientos fluyen sin restricciones, siento la ligereza del ser que nunca imaginé posible. En mi vida anterior, las sombras de mis deseos reprimidos y mis anhelos perdidos me perseguían constantemente. La pasión que ardía en mi interior, a menudo sofocada por las normas de la corte, por las expectativas de un mundo que no comprendía mi esencia, finalmente encuentra su voz en este lugar de quietud. La melancolía que me acompañó en la vida se ha transformado en una suave tristeza que en lugar de pesarme me envuelve como un manto de amor y comprensión. Recuerdos de ustedes, mis seres queridos, se agolpan en mi mente y en cada imagen veo la fragilidad y la belleza del humano. La conexión que compartimos trasciende la vida y la muerte, y aunque el destino me ha llevado a una existencia en el más allá, siempre seré parte de ustedes, como un eco de los momentos que vivimos juntos. Mi amor por cada uno de ustedes es un hilo invisible que nos une, inquebrantable, por el tiempo y la distancia. Piensen en mí no con tristeza, sino con la esperanza que a veces se oculta en lo más profundo de nuestras almas. Yo, que tantas veces me sentí atrapada en un laberinto de responsabilidades y expectativas, he encontrado mi camino hacia la luz. En cada amanecer, en cada susurro del viento, encuentro la confirmación de que la vida, a pesar de sus dificultades, es un regalo que debe ser celebrado. Viviré en sus corazones, en sus pensamientos y en sus sueños, que cada rayo del sol acaricie sus rostros y les recuerde que estoy con ustedes, no como una sombra del pasado, sino como un espíritu libre, alado y en paz. Mis días de sufrimiento han terminado. Ahora danzo en los campos de la eternidad, en un lugar donde el dolor no tiene cabida y donde las esperanzas se transforman en realidades.
Al despedirme, los invito a mirar hacia el horizonte con una mirada renovada, a encontrar la belleza en lo efímero, a abrazar la vida con la misma intensidad con que yo anhelé hacerlo. Recuerden, queridos amigos, que aunque la muerte pueda separarnos en lo físico, nuestros lazos de amor son indestructibles. Con un corazón lleno de amor y un alma libre, me despido de ustedes, no con un adiós, sino con un eterno hasta luego. Con afecto sincero, Sisi, vuestra amiga. Hasta siempre, Sisi.